¿Alguna vez has escuchado hablar de la Tropa Negra? Fueron los soldados olvidados que, aun rescatando un México derrotado, fueron borrados de la historia oficial por el propio ejército. Hoy te voy a contar la verdad que nunca llegó a los libros, una historia de coraje, dolor y resistencia. Prepárate para conocer a los héroes invisibles que cambiaron el destino de un país y que merecen ser recordados. Si crees que todas las historias merecen ser contadas, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que la memoria de la Tropa Negra nunca vuelva a ser silenciada. Vamos juntos a rescatar lo que intentaron borrar. Si necesitas que adapte el texto para otra plataforma o público, solo dime. No sé si alguna vez has sentido el peso de la invisibilidad, esa sensación de que, aunque tus manos hayan sostenido la historia, aunque tu sudor y tu sangre hayan empapado la tierra de tu país, nadie te ve, nadie te nombra, nadie te recuerda. Yo sí. Yo lo he sentido cada día de mi vida desde que regresé de la guerra, desde que vi cómo los libros, los discursos y hasta los monumentos nos borraban, como si nunca hubiéramos existido. Pero existimos. Y hoy, aunque mi voz tiemble y mis recuerdos me duelan, quiero contarte la verdad sobre la Tropa Negra, la unidad que rescató a un México derrotado y que, aun así, fue condenada al olvido por el mismo ejército a que salvó. Recuerdo el olor a pólvora y tierra mojada, la humedad pegajosa de la selva y el zumbido constante de los insectos. Era 1920, y México sangraba por todas sus heridas. La revolución había dejado cicatrices profundas, y el país parecía un animal herido, tambaleándose entre la esperanza y la desesperación. Yo era apenas un muchacho, hijo de campesinos de Guerrero, con la piel oscura y las manos callosas. Mi padre me decía que los hombres como nosotros nacíamos para trabajar la tierra, no para empuñar un fusil. Pero la guerra no pregunta, solo arrastra. Me uní al ejército porque no había otra opción. La pobreza era una sombra que nos seguía a todos, y la promesa de un uniforme, un plato de comida y un poco de dignidad era suficiente para convencer a cualquier joven. Pero pronto descubrí que, para los de piel negra como yo, el ejército era solo otra forma de servidumbre. Nos ponían al frente de las líneas, nos daban los peores trabajos, y cuando llegaba la hora de repartir medallas o ascensos, siempre éramos los últimos en la fila. Nos llamaban la Tropa Negra, a veces con desprecio, a veces con miedo, pero nunca con respeto. La Tropa Negra no era una unidad oficial. Éramos un grupo de soldados afrodescendientes, la mayoría de la Costa Chica, de Veracruz, de Oaxaca, de lugares donde la negritud era parte del paisaje pero no de la historia oficial. Nos unieron porque nadie más quería pelear en las peores condiciones, en los lugares donde la muerte era casi segura. Nos mandaban a las misiones imposibles, a los frentes olvidados, a los pueblos donde la guerra era más sucia y cruel. Recuerdo la noche en que todo cambió. El ejército federal estaba acorralado en Veracruz. Las fuerzas rebeldes habían tomado el puerto, y los generales hablaban en voz baja, con el miedo pintado en los ojos. «Estamos perdidos», decían. «No hay refuerzos, no hay esperanza». Fue entonces cuando el capitán Salgado, un hombre duro y justo, se acercó a nosotros. «Muchachos», nos dijo, «nadie espera que ustedes salven a México. Pero si no lo hacen, nadie más lo hará». Éramos apenas 200 hombres, armados con rifles viejos y la determinación de quienes no tienen nada que perder. Marchamos de noche, cruzando pantanos y cañaverales, guiados por el instinto y la rabia. Sabíamos que, si fallábamos, nadie lloraría por nosotros. Pero también sabíamos que, si triunfábamos, tal vez, solo tal vez, alguien recordaría nuestro nombre. La batalla de Veracruz fue un infierno. Las balas silbaban como insectos furiosos, y el aire estaba tan denso de humo que apenas podíamos vernos las caras. Luchamos casa por casa, calle por calle, avanzando a fuerza de coraje y desesperación. Vi caer a mis amigos, a mis hermanos de piel y de destino. Vi cómo la sangre se mezclaba con el lodo, cómo los gritos de dolor se perdían en la noche. Pero no retrocedimos. No podíamos. Había algo en nosotros, una furia antigua, una dignidad que nadie nos había enseñado pero que llevábamos en los huesos. Cuando el sol salió, la bandera mexicana ondeaba de nuevo en el puerto, y los generales, incrédulos, nos miraban como si fuéramos fantasmas. «¿Quiénes son estos hombres?», preguntó uno de ellos. «Son la Tropa Negra», respondió el capitán Salgado, con una mezcla de orgullo y tristeza. «Son los que salvaron a México». Por un momento, pensé que todo cambiaría, que por fin nos verían, que por fin nos darían un lugar en la historia. Pero el ejército tenía otros planes.
Nos felicitaron en privado, nos dieron medallas de latón y promesas vacías. Y luego, poco a poco, nos fueron dispersando. Nos mandaron a diferentes regimientos, nos asignaron tareas menores, nos prohibieron hablar de lo que habíamos hecho. Los periódicos no mencionaron nuestro nombre. Los libros de historia nos ignoraron. Los monumentos se levantaron en honor a otros, a los de siempre. Y nosotros, los hombres de la tropa negra, volvimos a la sombra, a la invisibilidad. A veces me pregunto por qué lo acepté, porque no grité, porque no exigí justicia. Pero la verdad es que, en aquel México, los hombres como yo no teníamos voz. Éramos necesarios en la guerra, pero prescindibles en la paz. Nos usaron como carne de cañón y luego nos arrojaron al olvido. Pero yo no olvido. No puedo. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo los rostros de mis compañeros, oigo sus risas, sus bromas, sus sueños. Recuerdo a Juan, que quería ser maestro, a Tomás, que tocaba la guitarra como los ángeles, a Lucio, que nunca aprendió a leer pero sabía recitar versos de memoria. Ellos también merecen ser recordados. Una vez, muchos años después de la guerra, me encontré con el capitán Salgado en un mercado de Oaxaca. Estaba viejo y cansado, pero sus ojos seguían siendo los de un hombre justo. Me abrazó con fuerza y me susurró al oído: lo que hicimos nadie lo podrá borrar, aunque lo intenten. La historia verdadera vive en quienes la vivieron. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Tal vez no tengamos estatuas ni páginas en los libros, pero mientras alguien recuerde, mientras alguien cuente nuestra historia, no estaremos del todo muertos. Por eso te lo cuento hoy. Porque la tropa negra existió. Porque rescatamos a un México derrotado. Porque, aunque el ejército nos sacó de la historia oficial, seguimos vivos en la memoria de quienes no aceptan el olvido. La vida después de la guerra fue dura. Volví a mi pueblo con una medalla que nadie reconocía y una herida en el alma que nunca sanó del todo. Mi madre me recibió con lágrimas y rezos, agradecida de que hubiera regresado con vida. Pero yo ya no era el mismo. Había visto demasiado, había perdido demasiado. Intenté trabajar la tierra, como mi padre, pero las manos me temblaban cada vez que oía un trueno, cada vez que el viento traía el eco lejano de un disparo. Los vecinos me miraban con respeto, pero también con distancia. Ese es el que fue a la guerra, decían. Ese es de la tropa negra. Algunos lo decían con admiración, otros con miedo. Nadie lo decía con orgullo. Pasaron los años, y el país cambió. Los presidentes iban y venían, las promesas se repetían como letanías vacías. Pero para nosotros, los olvidados, nada cambiaba. Seguíamos siendo los últimos en la fila, los primeros en ser llamados cuando había peligro, los invisibles cuando llegaba la hora de repartir. A veces, en las noches de luna llena, me reunía con otros veteranos en la plaza de pueblo. Nos sentábamos en círculo, compartiendo mezcal y recuerdos. Hablábamos de la guerra, de los amigos caídos, de las promesas rotas. Reíamos y llorábamos, sabiendo que éramos los únicos que podíamos entendernos. ¿Crees que algún día nos reconocerán?, preguntaba Tomás, con la voz cargada de nostalgia. No lo sé, respondía yo. Pero mientras sigamos contando la verdad, mientras no dejemos que nos borren, tal vez algún día alguien escuche. Y así pasaron los años, entre la esperanza y la resignación. Vi crecer a mis hijos, vi morir a mis padres, vi cómo el mundo seguía girando sin nosotros. Pero nunca dejé de contar la historia de la tropa negra, aunque fuera solo en voz baja, aunque fuera solo para mí mismo. Un día, un joven historiador llegó al pueblo. Decía que estaba investigando la historia de la Revolución, que quería escuchar las voces de quienes la habían vivido. Al principio, desconfié. Había visto demasiados forasteros venir y marcharse, llevándose nuestras palabras y devolviéndonos silencio. Pero el joven insistió. Me escuchó durante horas, tomando notas, grabando mi voz. Me preguntó por la tropa negra, por la batalla de Veracruz, por los hombres que habían caído. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y rabia. ¿Por qué nadie habla de esto?, me preguntó. ¿Por qué no conviene?, respondí. Porque la historia oficial la escriben los vencedores, y nosotros solo fuimos útiles mientras hubo guerra. El joven prometió que contaría nuestra historia, que la sacaría de las sombras. No sé si lo hizo. No sé si alguien leyó sus libros, si alguien escuchó sus grabaciones. Pero por un momento, sentí que nuestra voz cruzaba el umbral del olvido. A veces,
Cuando camino por el campo y el sol se pone sobre los cañaverales, pienso en mis compañeros. Pienso en la dignidad de quienes lucharon sin esperar nada a cambio, en la fuerza de quienes se negaron a morir en silencio. Pienso en la tropa negra, en su coraje, en su dolor, en su esperanza. Y entonces, aunque el ejército nos haya sacado de la historia oficial, aunque los libros no mencionen nuestro nombre, sé que seguimos vivos, porque la memoria es un acto de rebeldía, y yo me niego a olvidar. La historia de la tropa negra es la historia de todos los olvidados, de todos los que dieron todo por un país que nunca les dio nada. Es la historia de la dignidad en medio de la injusticia, de la resistencia frente al olvido. Recuerdo a mi padre, sentado junto al fogón, contándome historias de sus antepasados, de los hombres y mujeres que llegaron encadenados a estas tierras y que, a pesar de todo, sobrevivieron. Nunca dejes que te borren, me decía. Tu historia es tuya, aunque nadie la escriba. Hoy, mientras escribo estas palabras, siento el peso de esa herencia. Siento la responsabilidad de no dejar que la tropa negra desaparezca del todo. Porque, aunque el ejército nos haya sacado de la historia oficial, aunque los poderosos prefieran el silencio, la verdad sigue viva en quienes la vivieron. Y yo la viví. Yo fui parte de la tropa negra. Yo vi cómo rescatamos a un México derrotado. Yo vi cómo nos arrojaron al olvido. Pero también vi la fuerza de la memoria, la dignidad de quienes se niegan a morir en silencio. Por eso te lo cuento hoy, para que sepas que existimos, para que, aunque sea por un momento, la tropa negra vuelva a la vida en tu memoria. Porque mientras alguien recuerde, mientras alguien cuente nuestra historia, no estaremos del todo muertos. A veces, en las noches más oscuras, me despierto sobresaltado, con el corazón latiendo como un tambor. Veo los rostros de mis compañeros, oigo sus voces, siento el peso de sus miradas. Me pregunto si hice lo suficiente, si conté la verdad con la fuerza que merece. La historia oficial es un muro de piedra, frío e implacable, pero la memoria es agua, y el agua siempre encuentra un camino. Tal vez no tengamos estatuas ni páginas en los libros, pero mientras alguien escuche, mientras alguien recuerde, la tropa negra seguirá viva. Y yo seguiré contando nuestra historia, aunque sea solo en voz baja, aunque sea solo para mí mismo. Porque la dignidad de los olvidados es la semilla de la justicia, y yo me niego a dejar que nos borren. Así que, si alguna vez oyes hablar de la tropa negra, si alguna vez escuchas el rumor de una historia que no aparece en los libros, recuerda que fuimos reales, que luchamos, que existimos, y que, aunque el ejército nos haya sacado de la historia oficial, seguimos vivos en la memoria de quienes no aceptan el olvido. Años después de aquel encuentro con el joven historiador, la vida en el pueblo seguía su curso lento y terco, como el río que nunca deja de buscar el mar. Yo envejecía en silencio, viendo cómo mis hijos crecían y se marchaban en busca de un futuro que aquí parecía imposible. Algunos se fueron a la ciudad, otros cruzaron la frontera, y unos pocos, como yo, se quedaron aferrados a la tierra y a los recuerdos. Había días en que la soledad me pesaba más que cualquier herida de la guerra. Caminaba por los campos, sintiendo el crujir de la tierra bajo mis botas gastadas, y me preguntaba si todo lo que habíamos hecho había servido de algo. El país seguía siendo injusto, los poderosos seguían siendo los mismos, y los olvidados seguíamos esperando un reconocimiento que nunca llegaba. Pero también había días de luz, días en que la memoria se convertía en un acto de resistencia. En las fiestas del pueblo, cuando la música llenaba la plaza y el mezcal corría de mano en mano, los viejos nos reuníamos a contar historias. Al principio, los jóvenes escuchaban con escepticismo, como si nuestras palabras fueran solo fantasías de ancianos. Pero poco a poco, algunos empezaron a preguntar, a querer saber más. ¿De verdad existió la tropa negra?, me preguntó una vez mi nieto, con los ojos grandes y curiosos. Claro que existió, le respondí, acariciando su cabeza. Yo estuve ahí. Yo vi cómo luchamos, cómo caímos, cómo nos levantamos una y otra vez. ¿Y por qué no salen en los libros?, insistió, con esa inocencia que solo tienen los niños. Porque a veces la verdad duele, y los que escriben la historia prefieren olvidar lo que no les conviene. Le expliqué, sintiendo una punzada de tristeza y orgullo al mismo tiempo. Mi nieto me miró en silencio, como si intentara grabar mis palabras en su memoria. En ese momento, entendí que la verdadera historia no está en los libros, sino en la sangre, en la piel, en la memoria de quienes se niegan a olvidar. Con el paso de los años, la memoria de la tropa negra se fue transformando en leyenda.
Algunos decían que éramos invencibles, que las balas nos rebotaban en la piel, que podíamos ver en la oscuridad y movernos sin ser vistos. Otros nos atribuían milagros, victorias imposibles, hazañas que ni siquiera nosotros recordábamos. A veces me reía de esas exageraciones, pero en el fondo sabía que eran una forma de resistencia, una manera de mantener viva la llama de nuestra existencia. Si la historia oficial nos negaba, la memoria popular nos convertía en mito. Y en ese mito había una verdad más profunda que cualquier documento: la dignidad de los olvidados, la fuerza de quienes luchan sin esperar recompensa. Un día, recibí una carta inesperada. Venía de la capital, escrita con una caligrafía elegante y fría. Era una invitación a una ceremonia en el Palacio Nacional, donde se rendiría homenaje a los veteranos de la Revolución. Al principio, pensé que era una broma, una de esas burlas crueles que a veces nos hacían los burócratas. Pero la carta era real, firmada por un general de alto rango. Viajé a la ciudad con el corazón encogido, sin saber qué esperar. El Palacio Nacional era imponente, con sus muros de piedra y sus salones llenos de retratos de hombres que nunca conocí. Nos reunieron en un patio, bajo el sol ardiente, y uno a uno, los veteranos fuimos llamados al estrado. Cuando llegó mi turno, el general me miró con una mezcla de curiosidad y desdén. «Usted es de la Costa Chica, ¿verdad?», me preguntó, como si eso explicara todo. «Sí, mi general», respondí, manteniendo la mirada firme. «Y dice que perteneció a la tropa negra», insistió, bajando la voz. «Lo digo y lo sostengo», respondí, sintiendo la rabia arder en mi pecho. El general asintió, pero no dijo nada más. Me entregó una medalla y un diploma, y me empujó suavemente fuera del estrado. No hubo discursos, no hubo aplausos, no hubo reconocimiento público. Solo un gesto vacío, una formalidad para callar conciencias. Salí de palacio con la medalla en el bolsillo y el alma herida. Pero mientras caminaba por las calles de la ciudad, vi a un grupo de niños jugando en la acera. Uno de ellos, de piel tan oscura como la mía, me miró con asombro y me saludó con una sonrisa tímida. En ese momento, entendí que el verdadero homenaje no estaba en las medallas ni en los diplomas, sino en la mirada de quienes ven en nosotros un reflejo de su propia dignidad. La historia oficial puede negarnos, pero la memoria de los humildes es más fuerte que cualquier decreto. Con el tiempo, la tropa negra se convirtió en un susurro, en una sombra que recorría los pueblos y las ciudades, en una historia que se contaba a calor de fogón o en las noches de tormenta. Algunos decían que éramos fantasmas, otros que éramos héroes. Pero para mí, éramos simplemente hombres, hombres que se negaron a morir en silencio. A veces, en mis sueños, regreso a la batalla de Veracruz. Siento el peso del fusil en mis manos, el sudor corriendo por mi frente, el miedo y la rabia mezclándose en mi pecho. Veo a mis compañeros caer, uno tras otro, y siento la impotencia de no poder salvarlos. Pero también siento el orgullo de haber luchado junto a ellos, de haber compartido su destino. En esos sueños, la guerra nunca termina. Siempre hay una nueva batalla, un nuevo enemigo, una nueva injusticia. Pero también hay esperanza, la esperanza de que algún día la verdad salga a la luz, de que algún día la tropa negra reciba el reconocimiento que merece. Un día, mi nieto llegó corriendo a casa, agitando un libro de historia en las manos. «Abuelo, mira», exclamó, con los ojos brillando de emoción. «Aquí dice algo sobre la tropa negra». Tomé el libro con manos temblorosas y leí el pequeño párrafo que nos mencionaba. Era apenas una línea, una nota al pie, pero para mí fue como un rayo de luz en la oscuridad. Por primera vez, nuestro nombre aparecía en un libro, aunque fuera de manera tímida y marginal. «¿Ves, abuelo? No están del todo olvidados», dijo mi nieto, abrazándome con fuerza. Lloré en silencio, sintiendo que, aunque fuera tarde, aunque fuera poco, la verdad empezaba a abrirse camino. Tal vez nunca tengamos monumentos ni días de fiesta en nuestro honor, pero mientras haya alguien que lea esa línea, mientras haya alguien que pregunte, la tropa negra seguirá viva. La vejez trae consigo una extraña claridad. Los recuerdos se vuelven más nítidos, los dolores más soportables, las heridas más profundas. A veces, me siento en el umbral de mi casa y miro el horizonte, recordando los días de guerra, los amigos perdidos, las promesas incumplidas. Me pregunto qué habría pasado si el ejército nos hubiera reconocido, si la historia oficial hubiera contado la verdad desde el principio. Tal vez el país sería diferente.
Tal vez los niños de piel oscura no tendrían que luchar tanto por un lugar en el mundo. Tal vez la dignidad no sería un privilegio, sino un derecho. Pero también sé que la dignidad no se regala, se conquista. Y nosotros, la tropa negra, la conquistamos con sangre, con sudor, con lágrimas. Nadie nos la puede quitar, aunque intenten borrarnos de la historia. A veces, en las noches de tormenta, me despierto sobresaltado, con el corazón latiendo como un tambor. Oigo el eco de los disparos, el grito de mis compañeros, el rugido de la batalla, pero también oigo la voz de mi padre, diciéndome que nunca deje que me borren, que mi historia es mía, aunque nadie la escriba. Y entonces, me levanto, enciendo una vela y escribo estas palabras, para que no se pierdan en el olvido, para que, cuando yo ya no esté, alguien las encuentre y sepa que la tropa negra existió, que luchó, que resistió, porque la memoria es un acto de rebeldía, y yo me niego a olvidar. Con el paso de los años, algunos de los nuestros intentaron organizarse, buscar justicia, exigir reconocimiento. Se formaron comités de veteranos, se enviaron cartas a los periódicos, se pidieron audiencias con los políticos. Pero la respuesta siempre fue la misma: silencio, indiferencia, olvido. Un día, un grupo de nosotros viajó a la capital para reunirse con un diputado que decía estar interesado en nuestra causa. Nos recibió en su oficina, rodeado de libros y retratos de próceres. Nos escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en una libreta. Entiendo su dolor, nos dijo al final, pero la historia es complicada. Hay muchos intereses en juego, muchas sensibilidades que respetar. No podemos reescribir el pasado. Salimos de la oficina con el corazón encogido, sabiendo que una vez más nos habían dado la espalda, pero también sabiendo que nuestra lucha no era en vano, porque cada vez que contábamos nuestra historia, cada vez que alguien la escuchaba, la verdad se hacía un poco más fuerte. En el pueblo, la vida seguía su curso. Los niños crecían, los viejos morían, las estaciones se sucedían una tras otra. Pero la memoria de la tropa negra seguía viva, como una semilla que se niega a morir a veces. En las noches de fiesta, los jóvenes se acercaban a mí para pedirme que les contara la historia de la batalla de Veracruz. Yo les hablaba de la selva, de la pólvora, del coraje de mis compañeros. Les contaba cómo luchamos, cómo resistimos, cómo fuimos olvidados. ¿Y valió la pena?, me preguntaban a veces, con la voz cargada de duda. Siempre vale la pena luchar por la dignidad, les respondía. Aunque nadie te lo reconozca, aunque te borren de los libros, la dignidad es lo único que nadie te puede quitar. Con el tiempo, la tropa negra se convirtió en un símbolo, en una bandera para todos los olvidados, para todos los que luchan en silencio. Algunos artistas pintaron murales en nuestro honor, algunos poetas escribieron versos sobre nuestra resistencia. Poco a poco, la verdad fue abriéndose camino, como el agua que erosiona la piedra. Un día, una joven periodista llegó al pueblo. Quería hacer un reportaje sobre la tropa negra, sobre los olvidados de la historia. Me entrevistó durante horas, grabando cada palabra, cada silencio, cada lágrima. ¿Qué le diría a las nuevas generaciones?, me preguntó al final, con la voz temblorosa. Que nunca dejen que los borren, le respondí. Que su historia es suya, aunque nadie la escriba. Que la dignidad se conquista, no se regala. Y que la memoria es el arma más poderosa contra el olvido. La periodista me abrazó, y en sus ojos vi la promesa de que nuestra historia seguiría viva, aunque fuera en la memoria de unos pocos. Hoy, mientras escribo estas palabras, siento que mi tiempo se acaba, pero no tengo miedo. Sé que la tropa negra seguirá viva mientras haya alguien que la recuerde, mientras haya alguien que cuente nuestra historia. Porque la historia oficial puede negarnos, pero la memoria de los humildes es más fuerte que cualquier decreto. Y yo me niego a olvidar. A veces, cuando el sol se pone sobre los cañaverales y el viento trae el eco lejano de la guerra, cierro los ojos y veo a mis compañeros, marchando juntos, con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. Sé que algún día, en algún lugar, alguien leerá estas palabras y sabrá que la tropa negra existió, que luchó, que resistió. Y mientras eso ocurra, no estaremos del todo muertos, porque la memoria es un acto de rebeldía y yo me niego a olvidar. Y así, aunque la historia oficial intentó borrar sus nombres, la memoria de la tropa negra sigue viva en cada relato, en cada familia, en cada rincón donde la dignidad y el coraje no se dejan silenciar. Hoy, al recordar a estos héroes invisibles, honramos no solo su lucha,
sino también el derecho de todos a ser reconocidos y respetados. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar tu comentario, compartir este video y suscribirte al canal. Juntos, podemos mantener viva la memoria de quienes dieron todo por México y merecen ser recordados. Gracias por acompañarme hasta aquí, y no olvides, mientras alguien cuente su historia, la Tropa Negra nunca desaparecerá.